que es lo mínimo indispensable que un cristiano o una iglesia debe de enseñar y creer. Entonces este es un tema que sí muchas hermanas me habían preguntado que cuándo se iba a dar, entonces se llegó a la conclusión conjunta de que este es el tema del día de hoy, y yo no lo voy a dar, sino que en esta ocasión nos va a acompañar mi esposo, que ustedes ya conocen, para que nos pueda ilustrar con mejor manera y con una reverencia más grande en el tema, estos temas que son fundamentales. Entonces sí les recomiendo, que yo sé que no les tengo que decir porque son bien aplicadas, hermanas, que tengan ahí un cuaderno. Yo voy a estar leyendo las preguntas, entonces si ustedes tienen alguna pregunta pueden escribirla, y con mucho gusto yo se la voy a comunicar a mi esposo para que en la mayoría de lo posible podamos resolver todas las dudas. Ok, entonces pues ahora sí que los voy a dejar ahí con mi esposo, y pues nada más vamos a empezar a orar para comenzar con la clase. Recuerden que es una clase, entonces tienen la libertad de estar ustedes interactuando. Como ahora sí yo voy a estar viendo el celular, sí les voy a estar prestando más atención, que es diferente a cuando lo manejamos con una guía, porque en la guía yo no me doy cuenta cuando escriben y hasta el final contestamos las dudas. Aquí vamos a tratar de contestar las dudas conforme las vayan haciendo, ¿ok? Pero de una manera ordenada. Entonces vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias porque después de tanto tiempo de estar pidiendo a las hermanas pues quizás respuestas claras a las cosas que han notado que quizás están extrañas, o a la incertidumbre que hay en su corazón, te damos muchas gracias porque el día de hoy podemos extraer de tu palabra estas verdades que son las mínimas indispensables para considerarnos o llamarnos a nosotros mismos cristianos, para también ver si es que estamos eligiendo una iglesia, ser sabios para ver qué es lo que debemos de buscar en la iglesia verdadera. Te pedimos que nos ayudes a entender todas estas cosas, y que quizás si estas nos confrontan, que seas tú, porque es tu palabra y es tu verdad. Estas cosas no son negociables, y asimismo te pedimos que nosotros mismos no permitamos que estas cosas sean negociables, quizás por encajar o por tradición de estar en algún lugar, o quizás porque apenas estoy aprendiendo y no entiendo ciertas cosas. Entonces te pedimos también que seamos mansos y humildes para poder aceptar tu verdad, porque eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, exponer tu palabra, tus verdades, para así poder crecer firmes en el evangelio desde los fundamentos. Así es que te damos muchas gracias y ponemos en tus manos esta clase, que sabemos que va a ser de suma edificación para todos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ya me ven? No, te voy a cambiar. Ah, no, pero pon pausa. Tantito. Ok, ¿quieres que te vean? Pues sí. Okay. Bueno, es que yo me quiero ver. No tú te vas a poder ver, no te preocupes. Acuérdense que la que estamos aquí en TikTok soy yo, entonces ahí van a ver a mi esposo, cualquier cosa. Listo. Yo voy a estar al pendiente de las preguntas, hermanas. Ahí ya hablo y ya me escuchan, ¿verdad? Sí, si quieres preguntas y todo se escucha bien. Así sí, como estoy hablando, ¿ustedes me escuchan bien? ¿O quieren que hable un poquito más fuerte? O... Dicen que sí se escucha bien. Bueno, entonces... Lo que pasa es que yo no veo bien, entonces no voy a poder leer lo que ustedes ponen aquí, sino que... Mira. Es que yo no tengo TikTok, entonces yo no sé cómo funciona. Pero bueno, lo bueno es que ya estamos aquí. Bueno, como ya habían mencionado, vamos a tratar de entender qué son las doctrinas fundamentales del cristianismo en general. No me refiero a una denominación en especial, no me refiero a una rama del cristianismo, no me refiero a las doctrinas como si fuese una religión más. Simplemente vamos a ver lo que todo cristiano, independientemente de su
manera de ser, de su forma de pensar quizás, de su forma de actuar, independientemente de todo eso, tiene que creer o debería de creer para llamarse cristiano, ¿no? Y bueno, entonces me gustaría iniciar con un pasaje de Hebreos. Si ustedes no tienen sus Biblias, igual lo pueden anotar para más adelante leerlo. Haz de cuenta que la carta de Hebreos es dirigida a, pues, valga la redundancia, a los hebreos que anteriormente eran judíos y después habían aceptado lo que es el mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces el autor de los Hebreos no sabemos quién es en especial, pero él menciona en el capítulo 5, hasta el final, entre el versículo 13 o 14, él está mencionando y les está como regañando en el sentido de que ellos ya deberían de ser maestros, ellos ya deberían de conocer cosas más profundas, por así decirlo, ¿no? Pero no, resulta que son como niños que se les tiene que predicar lechita, ¿no? Así dice. El versículo 14 de Hebreos 5 dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en, fíjense cómo dice, en el discernimiento del bien y del mal. Continúo con el 6.1 y dice así: por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno, ¿no? Bueno, entonces aquí el autor de la carta de los Hebreos les está diciendo a ellos que deberían de saber más cosas de las que saben después de tanto tiempo de ser o de haber aceptado el Evangelio y aún más de ser judíos, ¿no? Y fíjense, aquí el autor está diciendo que ya tienen que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo e ir más adelante a la perfección. O sea, aquí lo que dice es: ya no vamos a echar otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautizos, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. O sea, todo esto son doctrinas que aquí los hebreos ya deberían de saber al dedillo. Y aquí el autor le dice, ya dejemos esos rudimentos y vamos más adelante. En otras palabras, aquí lo que está diciendo es que estas doctrinas son fundamentales y son rudimentos de la doctrina de Cristo. Por lo tanto, es grave creer que aún estas doctrinas no se conocen hoy en día. O sea, seguimos igual que los hebreos, ¿no? Que a lo mejor llevamos años y años en la iglesia y no tenemos bien fundamentadas, como aquí lo dice, la doctrina del bautismo, la doctrina de imposición de manos, la resurrección de los muertos, etcétera, ¿no? Esto que está aquí es solo para ilustrar que independientemente de los años que llevemos dentro del cristianismo, si no conocemos las doctrinas fundamentales de él, estaremos en riesgo de estar viviendo un mal cristianismo o en dado caso ser cristianos falsos, ser falsos cristianos o escuchar a falsos maestros o ir a falsas iglesias. Por eso es muy importante conocer las doctrinas fundamentales, ¿no? Entonces lo que vamos a ver hoy, obviamente no nos va a dar tiempo de ver todas a detalle, pero yo quisiera enfatizar en la importancia que es dar, pues sí, lo importante que es tener en alta estima las doctrinas fundamentales. Ahorita vamos a ir viendo qué son y cómo nacen o de dónde nacen o quién las dijo o quién no las dijo, pero vamos en orden. Entonces miren, para empezar de todo, como Pablo lo decía, para iniciar, Pablo en sus cartas escribe que si no
si no hubo resurrección, si Jesús no resucitó, nuestra fe es inservible, ¿no? O sea, si Jesús no resucitó, el cristianismo pasa a ser una religión más. Si Jesús no resucitó, no vale la pena lo que estamos haciendo ahorita. Si Jesús no resucitó, todo el cristianismo es falso. Y repito, es como una religión más. Pero aquí el pilar indispensable del cristianismo es la resurrección de Jesús, que es lo que confirmó todo lo que la Biblia dice, ¿no? Ese es nuestro pilar inicial del cristianismo. Pero a veces se malentiende o no se enseña completamente, y a veces hay gente que cree que nada más porque creen que Jesús resucitó ya son cristianos. Ahora, esa es una verdad a medias, porque debemos de creer obviamente que Jesús resucitó, pero eso implica creer todo lo que conlleva ese sacrificio. No solamente vino a morir para que creamos y ya nos quedemos como si nada, sino tenemos que creer en el sacrificio, en la resurrección de Jesús y todo lo que implica ese sacrificio y resurrección de Jesús. Como citando al apóstol Santiago, ¿no? Si tú crees, pues estás bien, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, el pilar es la resurrección de Jesús, pero completa. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con completa. No solamente creer que Jesús resucitó ya me hace un cristiano, ¿no? Porque pues hay muchas religiones y sectas que se dicen ser cristianas porque creen en Jesús y creen en su resurrección, pero no creen en lo que implica seguir a Jesús. Y esto, como ya lo había dicho, si no conocemos estos pilares que implican o que completan toda la doctrina cristiana, estaremos viviendo no un cristianismo falso. Perdón, no estaremos viviendo un cristianismo incompleto, estaremos viviendo un cristianismo falso. Si no conocemos las doctrinas fundamentales, no es que seamos cristianos incompletos. Es muy probable o nos arriesgamos a vivir un cristianismo falso. Bueno, entonces eso nos lleva al siguiente punto, que es conocer la condición de la iglesia. ¿En qué condición está la iglesia hoy en día? Y les repito, iglesia me refiero a la iglesia en general, mundial, mayormente lo que es Latinoamérica, que es la que está más perjudicada por falsas doctrinas, pero pues también ahí entra pues todo el mundo, la iglesia global, ¿no? La confusión viene, y uno de los argumentos por los cuales el cristianismo es atacado es porque dicen que no nos ponemos de acuerdo, porque hay muchas denominaciones y no nos podemos poner de acuerdo, y a lo mejor los bautistas dicen una cosa, los pentecostales dicen otra cosa, los reformados dicen otra, los católicos dicen otra cosa. Entonces, todas esas ramas que a lo mejor no concuerdan en lo que es toda la creencia cristiana, es por eso que es muy señalado el cristianismo, y es uno de los argumentos para decir que pues el cristianismo no es la religión verdadera, ¿no? Porque hay divisiones. Y esas divisiones a veces surgen porque en primera instancia es muy común que se rechace la doctrina como tal. Es muy común que el cristiano actual rechace lo que es la doctrina, como si la doctrina fuera algo malo, ¿no? Entonces, hay veces que comentan que no quieren la doctrina, que quieren a Jesús, ¿no? Yo quiero a Jesús, pero no quiero la doctrina. O yo no me meto en doctrinas, yo nada más creo en lo que Jesús me habla, ¿no? O yo nada más tengo que ser buen cristiano, pero no me voy a meter en eso de las doctrinas. O argumentos parecidos a ese, ¿no? Pero es que esas frases
si tú te adhieres a alguna de esas frases, tienes que tirar tu Biblia a la basura, porque la doctrina es sinónimo de una enseñanza. O sea, una doctrina es igual a una enseñanza. Aquí lo que está en cuestión no es la doctrina. Aquí lo que está en cuestión es si tu doctrina es verdadera o si tu doctrina es falsa. Entonces, al momento de ni siquiera identificar la definición de una palabra que es doctrina, es muy probable que lo que venga más adelante pues sean cosas falsas, ¿no? Sean malas doctrinas, sea exaltar el orgullo quizás y no adherirte a una doctrina, en fin. Y por eso es que hay tanta falta de conocimiento en la iglesia actual, y eso nos lleva a que haya una deficiencia de fe y de madurez. Por ejemplo, como decíamos al principio de la carta de los Hebreos, ¿no? Tanto tiempo y tienen que volver a los rudimentos de la fe. Imagínense un bebé que, bueno, nace y ya cumple 2 años, y cuando cumple 2 años lo llevas al pediatra y no crece o no tiene el peso ideal para los 2 años. Lo primero que va a hacer el pediatra es identificar por qué no está creciendo el niño, ¿no? Y la razón principal por la que un cuerpo no crece naturalmente hablando, adivinen cuál es. No es la falta de medicinas, no es la falta de amor, no es la falta de otra cosa, sino la falta de alimentación o una alimentación deficiente. O sea, si un bebé no come o come muy deficiente o come pura comida chatarra, no come alimento que lo nutra, no va a crecer. O va a crecer con mucho riesgo de enfermedad, ¿no? A lo mejor si a un niño le das mucha chatarra, mucho azúcar, pues va a estar gordito, pero es muy probable que le dé diabetes, ¿no? Entonces, para que alguien crezca sano, lo primero que debe de hacer es comer sano. Y por eso es que hay tantas iglesias que llevan tantos años y no conocen los rudimentos de la fe. Una de dos: o no son verdaderos cristianos porque ni siquiera conocen los fundamentos, o son cristianos muy débiles, ¿no? Que no tienen alimento sano, que se enferman de todo, que no los puedes tocar ni tantito porque ya se enfermaron. Entonces, tanta importancia es conocer los fundamentos del cristianismo, que nos van a ayudar a tener un estilo de vida de alta calidad en el cristianismo. También la iglesia actual cristiana es muy señalada por los falsos maestros que hay. Pues pastores que se enfocan en el dinero, en la sanidad, en hacer sentir bien a la gente. Iglesias que nada más, a lo mejor 1 hora es de alabanza y 15, 20 minutos de enseñanza. Entonces todas esas cositas marcan deficiencias que se miran a simple vista, que no dejan crecer al cristiano, que producen falsos cristianos, y por eso la iglesia de hoy está muy, muy afectada por falsas doctrinas y por conocimientos de humanos. Y la iglesia está tan necesitada de pastores y de maestros sanos. Miren, si tienen ahí sus Biblias, las pueden abrir en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 4. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Igual, les digo, si quieren anotarlas y después leerlas, lo pueden hacer. Si tienen ahí sus Biblias, lo pueden leer conmigo. Segunda de Timoteo 4, 3 al 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol Pablo?
que está advirtiendo a su discípulo Timoteo. Le dice, va a venir un tiempo, va a llegar un tiempo cuando la gente no va a querer. ¿Qué dice que no va a querer? La sana doctrina. Véanlo como el ejemplo de un niño a un adolescente maduro, ¿no? O un adulto maduro. Cuando le dices a un niño que coma sano, te esfuerzas en cocinar algo sano, lo más rico que tú puedas, el niño siempre va a preferir la chatarra. Siempre va a preferir la pizza, siempre va a preferir los dulces, las papas. Eso es lo que está pasando. A ver, pero ¿por qué lo prefiere? Porque lo disfruta más, porque le gusta más, a lo mejor porque lo hace sentir más feliz. Si come un dulce se siente más feliz. Si come pizza se siente más feliz. Si come brócoli se lo come a fuerzas y hasta de malas. Entonces, ¿qué está pasando en la iglesia de hoy? Lo mismo. No quieren el alimento sano. Dice el apóstol Pablo, vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces, si hay sana doctrina, por ende, quiere decir que hay una doctrina enferma, que es lo contrario, ¿no? Entonces, no, ellos van a preferir la comida chatarra. Se van a amontonar maestros que van a enseñarles lo que ellos quieran escuchar. ¿Qué quieren escuchar? Cosas que los hagan sentir bien. Quieren escuchar cosas que no demanden su pecado. Quieren escuchar cosas que no los haga sentir culpables. Quieren escuchar puras cosas buenas, pura comida chatarra. Y van a apartar su oído de la sana doctrina y se van a creer fábulas, ¿no? O mitos. Entonces, fíjense, la definición de mito o fábula es aceptar una creencia sin un resultado objetivo. Por ejemplo, la fábula o el mito de La Llorona, ¿no? De La Llorona. Nadie la ha visto, nadie sabe la historia verdadera. Unos dicen que es de México, otros dicen que es de Sudamérica, pero a final de cuentas todos la creen, o la creemos, ¿no? Como un mito. Pero no tenemos ni pruebas objetivas para saber si así fue en realidad, ¿no? Pero se cree, y por lo tanto si escucho a alguien llorando en la noche, y inmediatamente voy a decir que es La Llorona, ¿no? Por ejemplo. Es un ejemplo de una fábula o de un mito. Yo lo creo sin tener pruebas de nada. Simplemente lo creo porque me dijeron, porque la mayoría de la gente cree. Entonces, eso es lo que está pasando dentro de la iglesia cristiana actual. Creen fábulas, prefieren creer fábulas y mitos que creer lo que está dicho y está escrito objetivamente. Independientemente de tus gustos o de tu forma de pensar, la enseñanza verdadera ya está dicha. Pero habrá gente que no le va a gustar eso y prefiere creer en cosas que no puede comprobar o que simplemente se basan en sus sentimientos, en sus emociones, y se están apartando de la verdad y de la sana doctrina. ¿Nos puedes repetir las citas que habías dicho desde el principio para que las anotemos? La primera cita que di fue la de Hebreos capítulo 5, los versículos, el versículo que me enfoqué, era Hebreos 6, 1, del 1 al 2, Hebreos 6, 1 al 2. Mencioné Hebreos 5 para darle contexto de que el autor de los Hebreos les estaba regañando. Pero es un capítulo muy fácil de leer. Si pueden leer todo el 5 y el 6 para entender la idea completa, está mejor. Pero la idea era la de que siendo ya maestros, siguen prefiriendo lechita, ¿no? No alimento sólido. Entonces, 2 de Timoteo 4, 3 al 4 dice eso, ¿no?
Va a haber tiempo donde no van a querer la sana doctrina, el alimento saludable, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros que les digan lo que ellos quieren, conforme a sus concupiscencias, y apartarán la verdad de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Entonces, ya vimos que la doctrina no es algo condenable, la doctrina no es mala, simplemente la doctrina es igual a enseñanza. O sea, una doctrina es una enseñanza. Sea cristiana o no sea cristiana, la doctrina no tiene la culpa de que algunos la vean como mala, ¿no? Una doctrina es una enseñanza. Les repito, aquí lo que importa es si esa doctrina o esa enseñanza que tienes está bien o está mal, ¿no? O ni siquiera quizás tienes fundamento de lo que crees. Voy a leer otro texto que es 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4, versículo 16. Fíjense lo que le dice Pablo a Timoteo. Le dice: ten cuidado. ¿De qué? ¿De qué tengo que tener cuidado? De ti mismo y de la doctrina. Vamos a poner en paréntesis por ahora la palabra de ti mismo, ¿no? Entonces vamos a leerlo así de corrido, sin leer de ti mismo. Diría, ten cuidado de la doctrina, ¿no? Entonces, ¿de qué tengo que tener cuidado? ¿O de qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado? De él mismo y de la doctrina. Dice, continúo leyendo, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿haciendo qué? Teniendo cuidado de ti mismo y teniendo cuidado de la doctrina. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a ¿quiénes? Y a los que te oyen. Vamos a leerlo al revés. Si tú no tienes cuidado de ti mismo ni de la doctrina, no te vas a salvar a ti mismo ni vas a salvar a los que te oyen. Entonces, si hay gente o sigue habiendo gente, que rechaza la doctrina y aún siendo maestros o pastores, no están siendo cuidadosos ni de ellos mismos ni de la doctrina, y por lo tanto los que van a sufrir pues son los que los oyen. Yo creo que es algo muy sencillo de entender. No nos estamos metiendo a interpretación, no nos estamos metiendo a hermenéutica. No, simplemente es lo que dice Pablo a Timoteo y eso aplica para hoy, para todos. Hermano Francisco dice, en el cristianismo usted puede ser un santo como persona y si no cree se va al infierno como quiera. Tiene razón, pero yo diría que no es en el cristianismo, o sea, es en el cristianismo moderno, ¿no? Pero no sería cristiano, ¿sí? Si no crees en lo fundamental, no serías cristiano. Que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, precisamente como se ha denigrado tanto el ser cristiano, hoy en día cualquiera se dice cristiano, ¿no? Y ni siquiera conoce qué es el cristianismo. Entonces sí, si te dices cristiano y no crees, de todas formas te vas a perder, como lo dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Si no te cuidas de ti mismo y de tu doctrina, pues no te vas a salvar ni a ti ni a los que te oyen. Voy a leer otro texto más, dice Tito 1:9. Les voy a dar un contexto súper rápido de Tito 1:9, lo que dice antes. El apóstol Pablo también le está diciendo a Tito, es que hace cuenta que el apóstol Pablo mandó a Tito y a Timoteo a diferentes iglesias y ellos iban a ser pastores que iban a iniciar en la iglesia cristiana, que era la de Éfeso y la de Macedonia, me parece. El chiste es que Pablo le dice a Timoteo lo que tiene que hacer para que una iglesia funcione, ¿no? Y es lo que le dice acá. Pues que tenga cuidado con lo que hace, con lo que dice, perseverar en la sana doctrina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy similar a Timoteo. Aquí Pablo le está diciendo a Tito, aquí Pablo le está diciendo a Tito los requisitos que se tienen que seguir para que alguien sea obispo, o para que alguien sea anciano, o para que alguien sea pastor,
¿no? Obispo, anciano, pastor son términos que se intercambian en la Biblia. Entonces, Pablo le está diciendo a Tito, mira Tito, como yo no voy a estar siempre ahí, te voy a dejar escritos las reglas que deben seguir o los requisitos que se deben cumplir para que alguien sea pastor. Entonces le dice Pablo a Tito, dice, voy a leer desde el 7, Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo, ¿no? Es necesario que el obispo, y lo que viene más adelante ya son los requisitos. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? Bueno, que sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no peleonero, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, ¿no? Si son los que hablan 45 minutos de puro diezmo, bueno, creo que es un codicioso de ganancias deshonestas. No tiene que ser así, dice Pablo, sino tiene que ser hospedador, tiene que recibir a la gente en su casa, tiene que ir a visitar a la gente, tiene que ser hospedador, tiene que ser amante de lo bueno en general, tiene que ser sobrio, ¿no? Aquí no se refiere a tanto, obviamente sí que no sea borracho, ¿no? Pero sobrio quiere decir que se controle él mismo, que tenga control de él mismo. Tiene que ser sobrio, tiene que ser justo, tiene que ser, santo y tiene que ser dueño de sí mismo. ¿Ok? Vamos bien. Todo esto lo debe de cumplir alguien si es que quiere ser obispo o pastor. Pero fíjense lo que dice el 9. ¿Qué más es necesario? Tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar, ¿con qué? Con sana enseñanza. La traducción de las Américas dice, tiene que exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. O sea, vamos a hacer un resumen de esto. No estamos enfocando en todos los requisitos, ¿no? Estamos viendo que uno de los muchos requisitos que debe tener alguien para ser pastor o ser obispo es retener la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también él la pueda transmitir, para que también él pueda exhortar, para que también él pueda enseñar con sana doctrina y convencer a los que contradicen, ¿no? Entonces, Tito, es necesario que el obispo aprenda la sana enseñanza y enseñe la sana enseñanza o la sana doctrina. Si no hace esto, no está calificado para ser un pastor o un anciano o un obispo. Me dice la hermana Lili, ¿y para ser maestra de niños? Bueno, obviamente sí. Esto hace cuenta que la lista más grande la encuentran en 1 de Timoteo 3, los requisitos para ser ancianos y para ser diáconos. En caso de la maestra para niños sería un diácono, ¿no? Un ayudante en la iglesia. Ahí están también los requisitos, pero independientemente si no somos diáconos o ancianos o pastores, aquí lo que Pablo está diciendo es el carácter que debe de tener un cristiano maduro. Entonces, no quiere decir, por ejemplo, que si yo no soy, pues yo no quiero ser pastor, entonces yo no tengo que cumplir esto. No. A ver, lo que está diciendo aquí es que para primero ser pastor debe ser un cristiano maduro. Y un cristiano maduro cumple con todas estas características, ¿no? Entonces, esto aplica para todos, independientemente de si queremos ser pastores o maestros, etcétera, aplica para nosotros. Pero, por obvias razones, aún más para los que van a enseñar, ¿no? Bueno, entonces, en estos textos ya nos hemos dado cuenta, son pocos, he dicho 3 nada más, que la doctrina no es mala en sí misma. Aquí lo importante es qué doctrina estás creyendo o qué doctrina estás enseñando para ver si estás creciendo en la sana doctrina o tienes una doctrina enferma, ¿no? Para saber si estás comiendo sano o estás comiendo pura comida chatarra. La iglesia primitiva está descrita en el libro de los Hechos, ¿no? El libro de los Hechos dice
que pues Jesús ascendió al cielo y los discípulos se quedaron con la autoridad dada por Jesús, ¿no? Entonces, toda la autoridad que estaba en el mundo entero estaba en los apóstoles. Ellos tenían la autoridad para decir qué se tiene que hacer, qué se tiene que creer o qué no se tiene que creer, ¿no? Obviamente instruidos por Jesús. Los seguidores de Cristo empiezan a crecer, se empieza a expandir el evangelio. Y uno de las cosas que enfatiza Lucas, que es el que escribió Hechos, es que en medio de ese crecimiento, dice Hechos 2:42, que toda la gente que estaba dentro de esta pues nueva religión, por así llamarlo, en Hechos 2:42 dice, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En todo esto los cristianos primitivos perseveraban. Perseverar, yo creo que perseverar es una palabra pues muy fácil de comprender, ¿no? Perseverar una tras otra, eso es perseverar. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. En la doctrina no de los filósofos, no de los gnósticos, no de los judíos, sino en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿eso aplica para nosotros hoy? Sí, porque seguimos teniendo la doctrina de los apóstoles, dada por Jesús, ¿no? O ellos aprendieron eso de Jesús y en el largo de toda su vida el Espíritu Santo los capacitó para escribir esos libros, ¿no? Bien claro, una vez Jesús le dijo a sus apóstoles, si les digo, no les puedo decir todo porque no me van a entender, pero cuando venga el Espíritu Santo van a entender muchas cosas, ¿no? Parafraseando el versículo. Entonces, nosotros tenemos la doctrina de los apóstoles hoy en día, por lo tanto no tenemos que hacer menos esa doctrina para hacer más la doctrina quizás de mi pastor, de mi maestro o de mí mismo, sino tenemos que perseverar como la iglesia primitiva en la doctrina de los apóstoles. Es un poquito larga la introducción, pero ahorita vamos a empezar ya en las doctrinas fundamentales, ¿no? Pero quiero que tengan bien presente que no es cualquier cosa. Repito, si no conocemos bien las doctrinas fundamentales, no es que seamos cristianos incompletos. Es que quizás no somos cristianos, porque no conocemos qué es. ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a entrar al cristianismo si no sé qué es el cristianismo? No, el cristianismo no es un club o entrar a una iglesia cualquiera. Quizás hay mucha gente que no conoce no tanto por maldad, sino por la consecuencia de maestros incapacitados, ¿no? Que ellos no les enseñan. Entonces voy a leer otro texto que dice así, dice Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15, voy a leer aparte de la... Bueno, lo voy a leer todo. Dice así, Primera de Pedro 3:15. Santificad a Dios, el Señor, en sus corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que los demande. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, si alguien llega contigo y te pregunta, ya sea para aprender o para atacar al cristianismo, si alguien te pregunta, oye, ¿qué es el cristianismo? O yo no creo en la Biblia, yo creo que la Biblia son puros mitos. O yo creo que la Biblia es una copia del Talmud.
Entonces, es lo que está diciendo aquí Pedro. Todos los que somos cristianos o los seguidores de Jesús debemos de estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, para que no hagas quedar mal a Cristo. Presentar defensa, no para pelear. Sí, no se escucha. ¿No hay una llamada o algo así? Sí, se puso. Entonces aquí lo que el apóstol Pedro está diciendo es que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que me demande una razón de mi fe. Claro, habrá ciertos casos que pues no vamos a saber todo, ¿no? Por obvias razones. Pero la regla general es que debemos de estar preparados para presentar defensa con humildad, aquí lo dice, con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que me demande. ¿Qué estoy creyendo? O si alguien te dice, ¿por qué crees lo que crees? No, pues porque me dijo mi pastor o porque me pasó, ¿no? O sea, se da mucho de que es que yo soy cristiano porque tuve un milagro. O yo soy cristiano porque miré un milagro. Entonces, no. Eso tú no lo puedes comprobar objetivamente. Quizás sí tuviste esa experiencia, no lo dudamos, pero eso no es lo que define un cristiano. Entonces, es muy importante estar preparados con nuestras doctrinas fundamentales del cristiano para fundamentarnos en la roca, para no caernos, para crecer intelectualmente hablando, espiritualmente hablando, en nuestra humildad, etcétera, para crecer todo, y también para presentar defensa, para defender al cristianismo verdadero ante tanta doctrina, yo diría que hasta ridícula, que hoy abunda por las redes sociales, ¿no? Pero quizás pues no haya tanta defensa porque no hay tanto conocimiento, ¿no? Entonces nosotros no debemos de ser así. Nosotros, si estamos viendo que están atacando a Cristo por medio de su iglesia, prepárate para que la defiendas. Y voy a empezar a introducir lo que es doctrina y dogma con este versículo. No lo voy a leer porque es un poco extenso, aunque yo sé que la mayoría de ustedes lo conoce, que es Éxodo 20. Y lo que se conoce como los 10 mandamientos, ¿no? No sé si se recuerden, pero el primer mandato que Dios da en este Éxodo 20 es: no te hagas un Dios falso, ¿no? No te hagas un Dios falso ni cosa semejante del cielo, de la tierra, ni debajo de la tierra, ni te arrodilles, ni las adores, ¿no? Porque yo soy Jehová, Dios celoso. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? No te hagas dioses falsos. Y después de este mandamiento llega otro que dice: no tomarás el nombre del Señor en vano, porque Dios no tomará como inocente al culpable, ¿no? Eso lo pueden leer en el Éxodo 24 en adelante. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿O qué les estaba diciendo al pueblo de Israel? Que no se hagan un Dios falso, ¿no? Entonces, si hay una ordenanza así, quiere decir, por obvias razones, que es posible que la gente se haga un Dios falso. Y en el pueblo de Israel, pues sí lo pudimos notar en toda su historia, ¿no? El primero fue el becerro de oro. Y de ahí, pues un montón. Pero ¿cómo puede aplicar esto hoy en día a nosotros? Quizás no nos estamos haciendo imágenes físicas, quizás no tenemos estatuas, quizás no tenemos cuadros, quizás no nos inclinemos ante un ídolo de este índole, pero sí nos estamos haciendo dioses falsos en nuestra mente. Recuerden, no te hagas dioses falsos ni ninguna semejanza. O sea, no te tienes que crear algo semejante a un dios falso. No lo tienes que hacer. Entonces, quizás no nos estemos, repito, no tenemos la Virgencita o no tenemos tantos dioses como el hinduismo
o como el budismo, quizás no los tengamos, pero si estamos adorando un Dios falso en nuestra mente, estamos igual que ellos. Estamos idolatrando valga la redundancia, tenemos ídolos en nuestra mente. Pero aquí es peligroso porque como no se ve, quizás voy a una iglesia cristiana, pero en mi mente no está el Dios de la Biblia, está otro Dios que es puro amor, que tengo que ganarme mi salvación, o pues creo en Jesús, pero yo creo que el Espíritu Santo no. Yo prefiero a Jesús. Bueno, vas a una iglesia cristiana y tienes ese pensamiento, estás adorando un ídolo, porque ese no es el Dios verdadero, etcétera, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nos fabricamos dioses en nuestras mentes? Porque no tenemos un conocimiento del Dios verdadero. Por lo tanto, otro Dios va a ocupar su lugar, ¿no? Entonces, dando esta pequeña introducción y dando mucha importancia al conocimiento bíblico, a las doctrinas fundamentales, voy a empezar a decir qué es una doctrina fundamental, ¿no? Miren, porque ha habido, les repito, como mucho debate e incluso discusión o señalamiento dentro y fuera del cristianismo, ¿no? Que dicen, bueno, por ejemplo, tal iglesia dice que esas doctrinas son fundamentales y otra iglesia no, dice que esas no son, que son otras, ¿no? Bueno, ¿a cuál le hago caso? Los dos dicen que tienen doctrinas fundamentales. ¿A cuál le hago caso? ¿O quién pone las doctrinas fundamentales, ¿no? ¿En dónde se establecieron? Entonces, cuando tenemos esos conceptos incompletos, es cuando nos entra la duda, ¿no? Por ejemplo, pues yo me adapto más a estas doctrinas fundamentales, por lo tanto me voy acá, ¿no? O a mí me gustan más esas doctrinas fundamentales, me voy para allá. Aquí no estamos hablando de quién las pone o quién tiene la verdad como religión, ¿no? Obviamente la verdad siempre es Jesús y su palabra, ¿no? Pero aquí no estoy hablando de instituciones particulares, como los partidos políticos, ¿no? No, yo creo que ese partido político tiene la verdad y me voy ahí. Pero los otros me dicen lo contrario. No me estoy refiriendo a eso. Estoy hablando del cristianismo global en general, respaldado con la Biblia, ¿no? Entonces, ¿quién pone o qué es una doctrina fundamental? Y quiero que tengan esto en cuenta. Las doctrinas fundamentales son todas aquellas que están ligadas, ¿no? Las doctrinas fundamentales son todas aquellas que están ligadas al plan redentor de Dios. Las doctrinas fundamentales son todas aquellas que están unidas, que están ligadas al plan redentor de Dios. Nadie establece doctrinas fundamentales como autoridad, ¿no? Como que yo soy el papa o yo soy el pastor tal y estas son mis doctrinas fundamentales. Aunque sí lo hacen, ¿no? Pero estamos hablando del cristianismo global. Entonces, esas son, ahorita vamos a elaborar más el argumento, ¿no? Pero las doctrinas fundamentales son todas aquellas que están unidas, ligadas al plan redentor de Dios. El plan redentor de Dios es cómo Dios salva al hombre, ¿no? Toda la doctrina que esté ligada y esté unida al plan de la salvación de Dios, eso es una doctrina fundamental. Porque si no creo eso, por lo tanto, no tengo la salvación de Dios. No soy redimido por Dios. Entonces, toda la doctrina que vaya en contra del plan redentor de Dios no es doctrina fundamental, ¿no? Ahora, fuera de estas doctrinas fundamentales, tenemos un campo muy grande de opiniones, ¿no? De opinión. Que no deja de ser importante estas doctrinas, pero están fuera de esas que están ligadas. Aquí tenemos las doctrinas fundamentales que están ligadas a la redención. Esas no se pueden negociar. Si no las creo, pues no pasa nada. El chiste es que no soy cristiano, ¿no? Esa sería la definición. Pero aparte de esas doctrinas fundamentales, hay más que se prestan para opinar o debatir, ¿no? Siguen siendo muy importantes, pero no están ligadas al plan de redención de Dios, ¿no? Entonces,
todo el que niegue esas doctrinas, que ahorita vamos a ver, las doctrinas fundamentales que están ligadas, si alguien las niega, pues no es cristiano, ¿no? Aquí lo importante, o aquí lo grave, es que hay cristianos, o hay gente que se dice ser cristiana, aún negando estas doctrinas, y por lo tanto tenemos, pues, a los testigos de Jehová, a los unicitarios, a los mormones, etcétera, ¿no? Están negando esas doctrinas, pero se dicen ser cristianos. Dice que sí, hasta ahorita solo llevamos una doctrina fundamental. No, me estoy tardando, pero ya voy para allá. Es que no quiero entrar sin que entendamos el contexto, pero ya voy a entrar a cuál. Ellos vieron que la resurrección es una doctrina fundamental. Sí. Es que les inicié con la resurrección para como contexto, pero ahorita lo voy a volver a mencionar, pero sí, una de ellas obviamente es la resurrección de Jesús, porque como dice Pablo, si no hay resurrección, pues vana es nuestra fe. Pero les decía, no solamente es creer en la resurrección y ya, sino lo que implica creer en la resurrección. Ahorita vamos a ver cuáles son. Bueno, entonces, todo el que niegue doctrinas fundamentales no es cristiano o no debería de llamarse cristiano, ¿no? Punto, ya. Entonces, ahora vamos a conocer otra palabra que se llama dogma. ¿Qué es un dogma? Está fácil de entender. Un dogma es una doctrina fundamental o una doctrina de primer orden o una doctrina principal. Ese es un dogma, ¿no? Un dogma, por ejemplo, lo que decíamos, un dogma del cristianismo es la resurrección de Jesús. Pero ¿cuáles otros hay, no? Entonces, un dogma es una doctrina que no puedo negociar. ¿Puedo dudar? Sí, claro que sí, puedo dudar y puedo cuestionarlo, pero no lo puedo negar. Si tengo duda, pues me investigo, pero si niego un dogma, por lo tanto, no soy cristiano, ¿no? Repito, estas son palabras en general. O sea, un dogma no quiere decir que sea nada más del cristianismo. Hay dogmas católicos, hay dogmas de otras religiones, pero pues estamos hablando de dogmas bíblicos cristianos. Entonces tenemos el dogma y tenemos el otro sentido, que son doctrinas secundarias, ¿no? O también se les conoce como doctrinas periféricas, o sea, que están alrededor de un dogma. Ahora, si yo quiero seguir los dogmas bíblicos tal y como están dichos, o lo más cercano a los originales, a los escritos bíblicos originales, si yo quiero seguir esos dogmas, entra lo que conocemos como ortodoxia, ¿no? Repito, ortodoxia tampoco es un término malo en sí mismo, simplemente es alguien que quiere seguir los estatutos lo más cercano o lo más original a su creencia. Nosotros ahorita estamos en el cristianismo. Son términos para entender, no quiero decir que ya de ahora en adelante se nombren ortodoxos ni algo así. Lo contrario de ortodoxia es herejía. Entonces, yo quiero seguir los dogmas lo más fiel que puedo, ¿no? Yo quiero seguir esos dogmas bíblicos. Por lo tanto, en ese sentido, soy ortodoxo. Repito, como definición, no como movimiento. Si yo no sigo esos dogmas, si yo niego esos dogmas, no soy ortodoxo, soy hereje, ¿no? Entonces, todo aquel que no siga los dogmas bíblicos cristianos es hereje o es una herejía. Eso es lo contrario de ortodoxia. Aquí lo que estamos buscando es ser ortodoxos en el buen sentido de la palabra, buscar los dogmas originales y estar firmes en ellos. Entonces, miren, hay algo que se llama triaje. Que el triaje médico es que hay como una ley, bueno, es un pensamiento que se llama triaje, que en los primeros 5 minutos tú tienes que identificar qué paciente tiene la urgencia más principal, ¿no? La urgencia principal. Entonces, un triaje es identificar problemas urgentes y atender esos primero y después atender los menos urgentes, ¿no? Ese es un triaje que se usa en la medicina.
Aquí hay un teólogo estadounidense que se llama Albert Muller, que él hizo un artículo en su página de internet, usted la puede buscar, se llama albertmuller.com, que dice que hay un triaje, que tenemos que tener un triaje teológico. O sea, que teológicamente hablando, tenemos que identificar cuáles son las doctrinas que son de mayor gravedad y atender esas, y después podemos atender las otras doctrinas que son de menor gravedad, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que ya dimos, alguien no cree en la resurrección y alguien no cree que un pastor tenga que tener corbata, ¿no? Ahí tenemos a las dos personas. Lo primero que tenemos que atender es resolver el problema de por qué no cree en la resurrección. Si un pastor debe tener corbata o no, eso es muy secundario, eso después lo atendemos, ¿no? Pero aquí lo que importa es la doctrina fundamental. Eso es a lo que se le conoce como triaje teológico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Adentrarnos a los temas principales y después, hasta que ya entiendo eso, hasta que ese paciente ya está sano, ahora sí ya puedo atender a los demás pacientes que tienen gripa o que tienen un rasguñito, etcétera, ¿no? Que también es importante, pero es hasta después de atender lo más grave. Voy a leer un texto que es 1 Corintios 15, del 3 al 5. 1 Corintios 15, del 3 al 5, a este texto se le considera que era como una... Antes no había escritura, no era tan común escribir ni leer. Entonces las creencias se transmitían verbalmente e incluso hasta en himnos y canciones, ¿no? 1 Corintios 15 está considerada como una de ellas. O sea que el apóstol Pablo la aprendió antes de que escribiera esto. Entonces dice, 1 Corintios 15, del 3 al 5 dice, porque primeramente, enfatizo ahí, primeramente les he enseñado lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, ¿no? Entonces, ¿a qué le dio énfasis Pablo cuando primero enseñó a los corintios? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó y que después se le apareció a los 12, ¿no? Ya después el apóstol Pablo, ya que son cristianos o que entienden eso, Te manda saludos el esposo de la hermana Graciela. Se puso aquí algo de... Un rompecabezas. Es que nada más para ver que estamos vivos. De todas formas, sí te escuchan, ¿eh? Ok, entonces, lo que el apóstol Pablo dijo primero, antes de adentrarse a temas secundarios, fue que primero les enseñó esto, que Cristo murió por nuestros pecados, todo conforme a las Escrituras. Es a lo que iba de triaje teológico. Tenemos que tener en cuenta que hay doctrinas de primera importancia y hay doctrinas que no dejan de ser importantes, pero pueden esperar a la segunda importancia, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a ver cuáles son los dogmas del cristianismo. Creo que ya tienen un buen contexto de qué es un dogma, lo importante que es conocerlos, ¿no? Para crecer, para enseñar, para defender la fe, etc. ¿Hay alguna duda hasta aquí o todo va bien? Primera de Corintios 15, ¿verdad? Sí, 1 Corintios 15, del 3 al 5. Entonces, es importante que nosotros nos esforcemos en crecer en el conocimiento, en la doctrina, perseverar en la doctrina de los apóstoles, tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina que estamos aprendiendo. Es muy importante eso, que lo busquemos. Obviamente Dios ha puesto pastores, maestros. Si no los tenemos, es una señal de alerta para buscar otros que sí cumplan con estos requisitos, como lo vimos, ¿no? En Tito. Un requisito para ser un buen pastor o maestro es permanecer en la doctrina tal como fue dicha, para convencer y corregir y exhortar a todos. Entonces, si aquí hay alguien que sea maestro, pastor o que tenga
responsabilidad de enseñar a alguien, es muy importante enseñar sana doctrina. Y si no tenemos maestros o pastores que no son de sana doctrina, lo más saludable es buscar a unos que sí lo sean. Entonces, dogmas, ahora sí, vimos. Un dogma, recuerden, es toda creencia o toda doctrina que está unida o que está ligada a la redención del ser humano, a la salvación de él. Ese es un dogma de primer orden. Bueno, miren. Vamos a empezar con bibliología. La bibliología como tal no es una doctrina que alguien haya venido y me haya dicho, mira, la Biblia es esto y por lo tanto tienes que creer esto de la Biblia, ¿no? En ese sentido no es una doctrina que alguien puso a la Biblia, sino que la misma Biblia habla de ella misma. Por ejemplo, en Timoteo dice que toda escritura es inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Que nos sirve para enseñar, para corregir, para redarguir, para que todo hombre de Dios sea santo, para perfeccionarnos. El apóstol Pablo nos dice que ninguna profecía vino del hombre, sino que fue dada y que fue inspirada del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, repito, esto que estoy diciendo solamente es un resumen de cada dogma que vamos a ver. No los voy a mencionar muy detalladamente porque no nos daría tiempo ni siquiera de ver uno. Entonces, el primero es bibliología. ¿Por qué lo puse en primer lugar? Miren, la Biblia es la revelación de Dios al hombre, inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Que lo conocemos como revelación, inspiración, iluminación. Esos son los tres grandes conceptos de la bibliología. Fue revelada, fue inspirada y a nosotros nos toca el tercero, que somos iluminados por el Espíritu Santo para comprender lo que fue revelado y lo que fue inspirado. Entonces la Biblia es eso: revelación, inspiración e iluminación. Y por lo tanto, si la Biblia es revelada por Dios y fue inspirada por Dios, por lo tanto, tiene que ser o es infalible y es inerrante. Ser infalible es que no puede cometer error. La Biblia no puede cometer error, ¿sí? Eso es infalible. El término infalible es eso. Por ejemplo, si yo digo, yo soy infalible, por lo tanto yo no puedo cometer error. Aunque quisiera, yo no puedo cometer error. Ese es ser infalible. Y también es inerrante, que es poquito diferente a infalible. Inerrante quiere decir que no contiene error. Infalible no puede cometer error. Inerrante no contiene error. Entonces, si no contiene error, si yo creo que la Biblia no contiene error y no se puede equivocar, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que poníamos de Tito, que ahí dice los requisitos para que alguien sea pastor o anciano. Bueno, ahí dice así como un listado en Tito y en Timoteo. Y si alguien viene siendo pues cristiano, ¿no? Entre comillas, y dice, no, es que yo creo que ahí la Biblia dice esos requisitos, pero no, Dios me llamó a ser pastor y alguien me dijo que yo iba a ser pastor. Un apóstol me ungió como pastor, por lo tanto soy pastor. Entonces ahí lo que está haciendo es hacer a un lado la Biblia. No le está haciendo caso a la infalibilidad ni a la inerrancia de la Biblia y le está haciendo más caso a su experiencia, ¿no? O a su voluntad. Otro, ¿no? Por ejemplo, pues es que puedo poner muchos ejemplos, pero cuando alguien no cree que la Biblia es infalible o que la Biblia es inerrante, ya es el primer paso
para que falsas doctrinas vengan más adelante. Lo podemos notar en frases como, bueno, es que ahí dice en la Biblia, pero yo digo que no es así, que es lo otro. Bueno, entonces ahí la Biblia se equivocó, ¿o qué? O tú eres más que la Biblia, ¿no? Entonces, o a lo mejor, no, es que a mí me reveló Dios en un sueño tal cosa. Entonces, allí estamos haciendo menos la revelación, la inspiración, la iluminación para hacerle caso a mi experiencia. Entonces, si la Biblia no se puede equivocar y no contiene error, todo lo que dice ahí, mi obligación es seguirlo, cumpliendo los significados originales de cada texto bíblico, ¿no? Pero si creo que contiene error o nada más quiero creer lo que me conviene y lo que no me conviene no, por lo tanto es muy dudable que creas las otras doctrinas fundamentales, ¿no? Porque todas se basan en la Biblia. O sea, si tú no crees que la Biblia es inerrante, pues entonces estás como tirando dados al aire, porque no tienes un fundamento sólido. Entonces, esa es la primera, a grandes rasgos, esa es la primera creencia que alguien debe de tener acerca de la Biblia, que es infalible, es inerrante, no contiene error, es inspirada por el Espíritu Santo en cada palabra, por lo tanto, pues la tengo que seguir, ¿no? Más adelante podemos dar detalles como el canon, por qué son esos libros y por qué no otros, pero es mucha información que no nos daría tiempo de hoy. La otra sería lo que conocemos o lo que se conoce como soteriología. Y dice Sol que los mormones dicen que la Biblia está mal traducida porque ya pasó por muchas manos. Sí, y no solo los mormones, de hecho dentro del cristianismo hay muchas creencias así como tabús, como decíamos, no lo pueden comprobar, pero abundan esas creencias, que una traducción es mejor que la otra, o un pastor una vez dijo que la Reina Valera tenía no me acuerdo si dijo 900 o 9000 errores, no dijo ninguno, pero él dijo que era mala porque tenía 900 errores. Eso entra en bibliología, también entra el canon. El canon es una regla, una vara de medir, o como un metro, ¿no? Lo que se conoce como canon es lo que hoy tenemos como una estándar de medida. Antes se le conocía como un canon, una caña, ¿no?, de medir. Entonces es importante también conocer por qué tenemos los 66 libros que tenemos hoy en día y qué pasó con los otros, ¿no? También es muy importante conocer eso. Aunque ya entra, lo importante es inerrable, infalible y seguirla en su sentido original. Lo demás también es muy importante, pero ya es un tema periférico, ¿no?, de la bibliología. Entonces después seguimos con la soteriología. ¿Qué es la soteriología? Es muy sencillo, es la doctrina sobre la salvación. La doctrina sobre la salvación. ¿Qué entendemos por la salvación? En base, muy generalmente, lo que es el Evangelio. Jesús vino a morir por nosotros, nos vino a salvar, y la salvación es por gracia, no es por obras. La salvación no se gana, la salvación solamente es de Él y por medio del sacrificio que Él hizo, sin yo merecerlo nada, ¿no? Y ahí entran, ¿saben qué entra ahí? Es como les decía, hay algunas religiones o sectas o ramas del cristianismo que se dicen ser cristianos, pero no creen en la Trinidad. ¿Por qué es importante conocer la Trinidad en la soteriología? Es como les repito, los dogmas son los temas que van ligados a la salvación del hombre. Uno de ellos es la Trinidad, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios estipuló un Salvador que es Jesucristo, cumplió el sacrificio y
se entregó como sustitución nuestra. Y después de la salvación nos capacita con su Espíritu Santo para crecer en santidad. Entonces, esa es como la salvación desde Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? O sea, general. La salvación desde el Antiguo Testamento era la promesa de un Salvador. Vino ese Salvador, satisfizo la ira de Dios. Y después de eso, me sella con su Espíritu Santo y me santifica con la ayuda de su Espíritu Santo. Eso es el plan de salvación. Si yo no creo en la Trinidad, hay muchas y muchas contradicciones que me voy a enfrentar. Por lo tanto, la salvación no va a estar clara. Entonces, la salvación y la soteriología, lo que es la salvación del hombre, implica la obra de Dios el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice que el hermano Lian que entonces no son tres dioses, ¿verdad? No son tres dioses. Bueno, vamos a ver eso en la sí. O sea, ya vimos bibliología, soteriología, y después vamos a ver otro dogma que se llama teología propia, ¿no? Entonces vamos a entrar a eso. Dentro de la teología propia tenemos que saber el carácter, los atributos y cómo Dios se da a conocer a nosotros como Dios Padre, ¿no? Entonces, todavía en tema de soteriología que la salvación es individual. Sí, la salvación es individual, claro está. El plan redentor es para muchos, pero pues sí es individual. Entonces, no son tres dioses, vamos, bibliología, soteriología, la doctrina de la salvación, y después entramos con la doctrina de Dios Padre, que también se le conoce como teología propia. Allí en esta teología propia conocemos lo que es los atributos de Dios, el carácter de Dios, y la cognoscibilidad, o sea, cómo Dios se da a conocer, qué es lo que quiere que conozcamos de Él. Entonces, ahí entra también, todo esto va de la mano, ¿no? Pero la Trinidad no son tres dioses. Hay muchos que precisamente como no entienden, ni nosotros entendemos completamente, ¿no? Pero distorsionan lo que es la Trinidad y nos señalan como una cosa es Trinidad y otra cosa es triteísmo. Nosotros somos un pensamiento, una religión monoteísta. Creemos en un Dios y en una Trinidad. O sea, son tres con la naturaleza de Dios. Pero no creemos en tres dioses. Si se tratara de eso sería triteísmo, ¿no? Entonces, y por lo tanto, si tenemos tres dioses, cada dios tendría sus atributos, su carácter, su pensamiento, ¿no? En el caso del triteísmo. Como nosotros somos monoteístas, por lo tanto, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen los mismos atributos, el mismo carácter, el mismo pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no son tres dioses, es una Trinidad compuesta en un solo Dios, ¿no? Entonces tenemos bibliología, no podemos negar que la Biblia tiene error, no podemos decir que la Biblia tiene error. Tenemos soteriología, si yo creo que soy salvo por lo que yo hago o no creo en la Trinidad, por lo tanto no soy salvo, estoy negando la soteriología. Después pasamos con la teología propia, ¿no? Si yo creo que Dios es amor, pero yo creo si yo solamente creo que Dios es amor, pero yo digo que Dios no es justo, estoy negando la teología propia. Estoy negando a Dios porque Él es todo eso, ¿no? Es justo, es amor, es paciente, es omnisciente, es omnipresente, omnipotente. Si yo niego una de esas, estoy negando los atributos de Dios y por lo tanto pues me estoy haciendo un Dios falso, ¿no? Y no estoy creyendo ese dogma. Después pasamos a la cristología, que es
muy similar a la teología propia, pero obviamente enfocada en Jesús, en Cristo, ¿no? Y ahí entra a grandes rasgos la divinidad y la humanidad de Jesús. Entonces dice, entonces tenemos que vivir por su carácter para no negarlo. Sí, tenemos que conocer el carácter de Dios a través de su revelación para no tener una creencia errónea acerca de él. El libro de Job hace cuenta que Job pues se la pasó mal, ¿no? Entonces vinieron unos amigos de Job y trataron de darle una explicación a su sufrimiento. Y como obviamente no encontraron una explicación lógica a lo que Job estaba pasando, empezaron a distorsionar el carácter de Dios. No, pues es que Dios te tiene así, por favor, contigo, etcétera, ¿no? Entonces Dios les dice, yo estoy enojado con ustedes, los amigos de Job, porque tienen un concepto errado de mí. Entonces eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que tener un concepto adecuado de Dios por medio de su escritura para conocer cómo es Él. Para conocer cómo es Él. Lo que no le gusta, voy a hacer lo que le gusta, me voy a vestir como a ella le gusta, etcétera, ¿no? Obviamente nunca vamos a entender la mente completa de Dios, pero tenemos su revelación, que es lo que Él quiere que entendamos acerca de Él. Entonces pasamos a la cristología, que es reconocer la divinidad y la humanidad de Jesús. Si yo creo que Jesús fue divino, pero que no fue humano, es una herejía. Si yo creo que Jesús fue divino, pero no fue humano, es una herejía. Si yo creo que Jesús fue 80% hombre y 20% Dios, es una herejía. Lo que enseña la Biblia es que Dios fue 100% Dios, que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Si yo disminuyo esas cantidades, es una herejía y estamos negando un dogma cristiano, ¿no? También tenemos que reconocer la obra de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Por ejemplo, los que dicen, pues es que yo creo en Jesús como un buen maestro o como un profeta más, como un hombre iluminado, estamos negando su divinidad y su obra, porque Jesús no deja esa tercera opción. Jesús te dice, o crees en mí como verdaderamente soy, Dios y hombre, o no crees en mí, punto. No hay una tercera opción. O Dios era lo que de verdad dijo ser, o era un mentiroso. No hay una tercera opción. Entonces, si estamos dentro de esa opción, no es que Dios es un maestro como los del Islam, que tienen a Jesús como un buen profeta, ¿no? Pero nada más, no lo tienen como lo que hizo. Morir por nosotros, Dios mismo, etcétera, pues es una herejía. Entonces, esa es la cristología a muy grandes rasgos. Muy, muy grandes rasgos. Después pasamos a otro dogma, a otra doctrina fundamental, que es la neumatología, que es lo mismo que la teología propia, que la cristología, pero enfocada al Espíritu Santo. ¿Cómo es Él como persona? ¿Cuál es su obra? ¿Cómo trabaja Él hoy en día? ¿Cómo trabajó en el Antiguo Testamento? Pero si yo creo en el Espíritu Santo como algo que surgió en el Nuevo Testamento, o si yo creo en el Espíritu Santo como una fuerza, como los testigos de Jehová dicen, es una herejía. Por lo tanto, no soy cristiano, o no debería de llamarme cristiano. Después pasamos ya a las últimas dos, a la antropología, que es el estudio del ser humano. No la antropología científica, más bien a la naturaleza del ser humano. Y esta es muy importante porque si nosotros no conocemos la historia del ser humano, o sea, la caída desde Adán, la naturaleza pecaminosa del ser humano, si no conocemos que el ser humano es malo por naturaleza, por lo tanto, no vamos a conocer el plan de salvación de Dios. O sea, si yo creo que soy bueno, o sea, yo soy bueno porque no fumo, no tomo, no miento, no he robado, no he matado. Si yo creo que soy bueno,
entonces no necesito un Salvador. ¿De qué me va a salvar? Jesús vino a morir por nuestros pecados y vino a satisfacer la ira de Dios por nuestro pecado. Entonces, si yo no creo que soy pecador, por lo tanto, no voy a creer que necesito un Salvador. ¿De qué me va a salvar si yo creo que no soy pecador? ¿No? Y esto va desde Adán, toda la historia de Israel, conocer cómo es la naturaleza del ser humano, para precisamente conocer cómo soy yo, qué naturaleza tengo y de dónde Jesús me vino a salvar, ¿no? Si no conozco la historia del ser humano, no tengo redención, ¿no? No tengo salvación. Y por último, lo que es la que va ligada a esta antropología, la otra va ligada, que se llama amartiología, que se llama lo que es antropología, es el estudio del ser humano, y la amartiología es el estudio del pecado, ¿no? Entonces estas dos van de la mano, porque es precisamente lo que les decía. Tengo que conocer qué errores o a qué pecado estoy expuesto, cuál es mi pecado, para precisamente reconocer que necesito un Salvador, que yo no puedo ser perfecto, no puedo cumplir la ley de Dios, porque mi naturaleza me lo impide. Pero si no conozco qué es el pecado, voy a caer en la herejía de decir que el hombre es bueno, ¿no? Como dicen, tú nada más tienes que amar, no importa de qué religión seas, mientras seas bueno te vas a ir al cielo. Bueno, esa es una herejía que no te hace cristiano, porque no es innecesario un Salvador, es innecesario un Dios trino, es innecesario la Biblia. O sea, si eres bueno o no, pues entonces lo demás pasa a ser innecesario. Aquí el problema es que nadie es bueno, todos se desviaron, dice el apóstol Pablo en Romanos, no hay ni uno solo. Por gracia son salvos, no por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, haciendo un resumen, si quitamos uno de estos dogmas, recuerden, son los que están ligados a la salvación del hombre. Si quitamos uno, todo se cae, todo se derrumba. O sea, si digo que yo soy bueno, pero creo que la Biblia no tiene error, me estoy contradiciendo. No, es que sí, yo soy bueno, pero la Biblia dice que soy malo, pero yo creo que soy bueno. Entonces, si no entiendes eso, no vas a entender de qué Dios te salvó, a qué vino a morir Cristo. Entonces, entiendan eso. Si quitamos una de estas, no somos o no deberíamos llamarnos cristianos. Ya todas las demás que vienen ya son de segundo orden, que también son muy importantes, que a lo mejor entra lo de el orden de la iglesia, o a lo mejor entra los dones espirituales, o no sé, o a lo mejor el cuándo Cristo va a regresar, si va a ser antes del milenio o va a ser después del milenio, el arrebatamiento. Son temas muy importantes que también debemos de saber, pero si creemos si va a venir antes del milenio o después, pero tenemos esto bien fundamentado, es indiferente. A final de cuentas nos vamos a salvar por estos dogmas, por lo que Jesús hizo, no porque voy a descubrir qué día va a venir Jesús, ¿no? Entonces, pues justamente nos dio tiempo de terminar esto poquito que vimos. ¿Tienen alguna duda antes de concluir? Pues estaría bien que lo repitieras todos. Sí, voy a repetir una vez más los dogmas. Repito, un dogma cristiano es todo lo que tiene que ver con la redención del hombre, con la salvación de Dios. El primero es bibliología. Tengo que creer que la Biblia es palabra de Dios infalible e inerrante. Por lo tanto, me tengo que someter a ella. Soteriología es la salvación del hombre, la doctrina de la salvación del hombre. Yo soy salvo por gracia, no por obras. Es por medio de un regalo de Dios. Yo estaba muerto, Él me resucitó y me salvó. Bueno, no, estaba muerto y me dio vida.
Estaba muerto, me dio vida y me salvó por gracia. Y ahí entra la obra de la Trinidad. Plan de Dios el Padre, hecho por Dios el Hijo y confirmado por el Espíritu Santo. Teología propia es la doctrina de Dios el Padre, cómo Él se da a conocer a nosotros, cómo es Él, qué atributos tiene y cuál es su carácter en medio de toda la Biblia. La cristología es lo mismo, pero enfocado a Jesús, la divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús y la obra de Jesús en la tierra. La neumatología es el estudio del Espíritu Santo, cómo es Él como persona, cuál fue su obra en el Antiguo Testamento, cómo obra hoy en día, cuál fue su obra en la iglesia primitiva, etc. Antropología es el estudio del ser humano, el estudio de la caída, de la redención del ser humano, de la glorificación del ser humano, y eso conlleva a la amartiología, que es el estudio del pecado en la vida del ser humano. Independientemente si somos cristianos o no, tenemos que conocer a qué estamos expensas por nuestra naturaleza caída y como decía un teólogo, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Entonces, si nosotros quitamos uno de estos, si seguimos estos, somos ortodoxos en la definición de la palabra. Si quitamos uno de estos, somos herejes. Entonces, aquí lo importante es adentrarnos a la sana doctrina para ser lo más ortodoxos que se pueda, repito, en el buen sentido de la palabra, no como denominación, y estar atentos a los falsos maestros porque podemos caer en herejías. Y como les decía, si no tenemos bien fundamentado esto que vimos hoy, no es que seamos cristianos incompletos, es que quizás somos falsos cristianos. Aquí dice, ¿los cristianos podemos creer en la restauración? Pues es que la restauración hace cuenta que dentro de la antropología o también de la soteriología se conoce como lo primero que nosotros, o el primer paso para el ser humano es la salvación o la justificación, ¿no? O sea, Dios me justificó, ya soy justo ante los ojos de Dios. Ese es el primer paso para empezar el cristianismo. Ya soy justo, y ahí también puede entrar la regeneración. ¿O cuál dijo? Restauración. La restauración. Dios ya me restauró, ya me justificó, por lo tanto ya voy a iniciar mi camino cristiano. Para que lo tengan un poquito más claro, eso se llama el orden de la salvación, ¿no? O sea, primero Dios me justifica, me restaura, me adopta como su hijo, ¿no? Todo eso sucede en un tiempo específico, o sea, cuando abrimos los ojos. Después de la justificación viene lo que es la santificación con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, yo ya soy justo ante los ojos de Dios, ya soy cristiano. ¿Ahora qué? Ahora la Biblia dice que el Espíritu Santo te sella, que somos templo del Espíritu Santo y que Él nos da la capacidad de santificarnos, de ser mejores cada día conforme a su voluntad. Entonces, justificación, después santificación, tengo que ir creciendo en santificación. Y el último paso del cristiano es la glorificación, que es cuando me muero o Jesús me llama. Voy a tener un cuerpo glorificado para entrar en el cielo, porque este cuerpo está corrupto por el pecado, por lo tanto, no puede entrar, no puede estar en presencia con Dios, por lo tanto, necesito un cuerpo nuevo, ¿no? Pablo decía que son como casas de campaña viejas. Nosotros vamos a tener una nueva para estar aptos para entrar a la presencia de Dios. Entonces, pero una frase que me gusta mucho es que dice, si no estás siendo santificado, es muy probable que nunca fuiste justificado. O sea, si eres cristiano, te dices ser cristiano y sigues igual que hace 10 años,
pues muy probablemente nunca fuiste justificado. Si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo de acuerdo a tu capacidad, etcétera, tienes que ir creciendo sí o sí. Si no, pues lo más probable es que no lo seas. Pues esto es todo. Igual Sharon no sé qué plan tenga, pero podemos adentrarnos un poco más, poco a poco, en cada una de estos dogmas del cristiano. Si no, ustedes pueden leer, investigar por su cuenta, para que se vayan enriqueciendo y para que vayamos, para que le volvamos a dar el valor de ser una iglesia cristiana y que no nos señalen como ignorantes, que no nos señalen como que nada buscamos, los pastores buscan dinero, que no nos señalen como tontos, sino al contrario. Cuando alguien nos demande nuestra fe, tenemos que estar preparados para defenderla y que nuestra fe sea fundamentada en la roca y no en la arena. Y pues no sé si tengan otra duda. Ya dijeron que si quieren más clases. Sí, de hecho estamos trabajando en un libro que se va a tratar de todos estos temas. En cuanto lo tengamos, se los vamos a hacer llegar. Pero estamos completamente a la disposición de ustedes para ayudarnos unos a otros a crecer, ¿no? Como dice la Biblia. Ahora también les quiero decir, si alguien está aquí y no tiene una iglesia de sana doctrina, búsquela. No podemos, la Biblia dice que Dios, en Efesios, que Dios estableció maestros, pastores, a fin de perfeccionar a los santos. Si no es que ya ¿Cómo? Miren, se los voy a leer para... Dicen que les encantó la clase, pero que sí les gustaría que profundizaran más en estos temas. Sí, a fin de capacitar a los santos para toda la... Miren, Efesios 4:11 dice esto. Del 11 en adelante, Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Él mismo se refiere a Jesús, ¿no? A Cristo, a Dios. Él instituyó a profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿para qué puso a estas personas? Para perfeccionarnos, para llegar a una unidad de la fe, para que lleguemos a la estatura de Cristo, para edificarnos, para perfeccionarnos para el ministerio. Entonces, ¿Efesios qué? Efesios 4 del 11 en adelante. Entonces, si yo no tengo un maestro sano, un pastor sano, no puedo esperar a ser perfeccionado. No puedo esperar a ser útil para el ministerio. No lo puedo esperar. ¿Por qué? Porque ese es el orden que Dios puso. Si yo no tengo una iglesia de sana doctrina o ni siquiera voy a una iglesia, ¿por qué pienso que voy a cumplir si ni siquiera sigo el primer paso, que es someterme a un maestro sano, un pastor sano? Solamente así puedo perfeccionarme para la obra del ministerio, para la unidad de la fe, para la edificación de la iglesia, para crecer en la estatura de la plenitud de Cristo. De lo contrario, pues no lo voy a hacer. Entonces, es muy importante que tengan una iglesia de sana doctrina. Y bueno. Bueno, pues si no tienen dudas, vimos esto muy, muy general. O sea, hace cuenta que es como darle un vistazo a todo. O sea, no nos adentramos a ninguno, pero creo que ya tienen, al menos que se les quede esto, que las doctrinas fundamentales son muy importantes. Si yo niego o no conozco esas, no voy a ser un cristiano incompleto, quizás voy a ser un cristiano falso.
Entonces, darle más importancia al estudio, a la doctrina y perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Ya? ¿Vas a decir algo? Bueno, aquí las dejo con Chan, con mi esposo. Bendiciones, hermanas y hermanos. Yo sé que ahora sí ya hasta los del discipulado de varones estuvieron aquí. Es un gusto poderlos tener aquí, que todos nos estemos edificando juntos. Entonces ya saben que nosotros estamos ahorita estudiando la guía de Mateo. Ya vamos muy avanzadas las que van al corriente con las guías, por lo que si ustedes necesitan reforzar más estos temas fundamentales, podemos disponer de más clases aquí con el maestro, ¿verdad? Entonces, si ustedes están interesados, ya saben que es necesario que yo voy a poner ahí en mi historia, de aquí los que están en TikTok, o bien por los grupos de la página oficial que es amandoadios.com, o bien si todavía están en el grupo de WhatsApp, que digan, sí me interesa mucho estas doctrinas fundamentales, podemos profundizar. Y ya vimos que son varias, entonces igual ya estaría bien tener una clase por cada doctrina, resolver algunas dudas, más sin embargo, como ya mi esposo lo dijo, estas cosas tienen que resolverlas sus pastores, también deben de estar preparados y en ninguna forma nosotros vamos a querer imponer el desorden y tratar de resolver todo aquello que deben de ustedes entrar en orden y que estos pastores suyos deben de resolver. Pero sí, nos gusta mucho poder edificarnos mutuamente. Como yo siempre les expreso, aunque estemos lejos y aunque a veces no les vea la cara, que con estos talleres que hemos tenido esta semana ya las conozco y eso me emociona mucho, pues somos una sola iglesia. Entonces, si es necesario seguir con esta edificación, claro que lo vamos a hacer, pero necesito que ustedes me digan, en general, las mismas hermanas que pues ya son más constantes, que están así como interactuando, son las que deciden. Sí, queremos más clases, no, vamos a seguir con la guía, no, hay que ver que no entendí lo del devocional, no, que no entendí lo del marco histórico. Entonces, si ustedes necesitan hablar también y están disponibles, como les menciono, todos estos canales de comunicación, así que hay que aprovecharlos. Entonces, para nosotros ha sido un gozo. Yo también estuve tomando apuntes. Si queda alguna duda, la clase va a estar grabada. Ya saben que las clases se quedan grabadas en el canal de YouTube. El canal de YouTube pues aparece así como mi perfil Sharon Pincus y ustedes ahí pueden entrar, 1, a la primer parte del curso de Aprende a Estudiar la Biblia y 2, a todas las clases libres que hemos tenido en los intermedios de pues todo el curso que saben que hemos tenido todo este año. Entonces les recomendamos también que lean los artículos que tenemos en la página oficial, que descarguen las guías para empezar tu caminar con Cristo. Si eres mamá, por los recursos que nos vamos a poner las pilas, siempre digo lo mismo, perdón hermanos, pero estamos haciendo la transición a toda esta página más seria por los problemas de privacidad que ustedes ya saben. Todo esto con la fin de dar un amor o un servicio que sea digno, ¿no?, de la profesión de fe que tenemos. Entonces, si les interesa, ya tengo 2 hermanas que dijeron, sí queremos clases, pero ustedes en la historia que voy a poner, pues afirmen, ¿no? Sí queremos más clases o no, ¿sabes qué? Prefiero terminar ahorita con las guías de Mateo y ya después vemos otras cosas, ¿no? Entonces, ambas opiniones son válidas y ambas opiniones las vamos a considerar. ¿Ok? Muy bien, sí, pues ahí están diciendo que sí, van en algunas guías y yo sé, a mí me aparece cada paso que ustedes dan en la página. Ya fulanita completó este paso, fulanita pasó su examen, fulanita. Entonces créanme que sí los tenemos aquí bien al pendiente, aunque ustedes no crean que nos damos cuenta, sí nos damos cuenta, ¿ok? Sí, la clase va a quedar grabada en el canal de YouTube. Buscan Sharon Pincus y lo único que yo tengo son clases, tanto del curso de Aprende a Estudiar la Biblia como las clases libres que quedan ahí. Cómo hacer un devocional, cómo está el contexto, cómo hacer lettering, me parece que también tenemos por ahí en el canal. Entonces, pues nos vemos. Las que están en el curso, sanar las heridas del corazón, las que están en el taller, firmes en medio del temor, y las que están en el curso, en la práctica guiada, pues nos vemos el día de mañana y el día viernes. Vamos a ver qué es lo que sigue, si tenemos una clase o si continuamos con la guía número 4, ¿ok? Por eso estén atentos a las historias para que podamos decidir como comunidad qué es lo que qué va a ser lo que sigue, ¿ok? Al contrario, gracias a ustedes, hermanos y hermanas. Es una bendición tenerlos aquí. Nos vemos, bendiciones, hagan su tarea. Bendiciones.